En esta parte del programa les vamos a presentar un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora y por supuesto la actualización informativa tras los sucesos violentos registrados en Ecuador. Recordemos que hace 3 días, desde ese momento, se están produciendo una serie de motines, secuestro de policías y demás hechos como la toma de un canal de televisión que han ido agravando la situación en el país. El presidente Noboa decretó estado de excepción por 60 días que permitiría a las fuerzas militares tomar el control de las diferentes penitenciarías. Para ahondar aún más en este caos que se ha originado en Ecuador, le damos la bienvenida en esta parte del programa a Juana Fernández. Ella es experta en gerencia política y administración pública de Ecuador, para que nos ponga en contexto. Juana, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenida. Muy buenos días, Marjorie. Un gusto y un saludo inmenso también a toda la comunidad internacional. Gracias, Juana. Quisiera que nos pusieras un poco en contexto. Vimos que el presidente de Ecuador aseguró que este conflicto armado interno ameritaba un decreto especial. ¿Qué significa esta medida y cuáles son los alcances? Bueno, creo que es necesario partir desde la conceptualización doctrinaria en sí del conflicto armado, mi querida Marjorie, porque cuando hablamos de un conflicto armado interno, esto implica un enfrentamiento entre varias partes que de alguna manera genera un número específico de pérdidas humanas. Hasta el día de ayer, en la noche, se contabilizaban ya varios heridos, más de 14 personas sospechosas detenidas, 13 personas por delito de terrorismo en sí, una por delincuencia organizada, tenemos entendido, falta la información todavía oficial, pero ya alrededor de 10 muertos y, como le decía, varios heridos, Marjorie. Y cuando hablamos en sí de un conflicto armado, este se va a caracterizar por el uso de armas y medidas de destrucción. Y adicionalmente a ello, en este concepto se subsume también un quiebre del orden público, que es lo que está sucediendo en este preciso momento. Es decir, se da una inestabilidad del Estado, una crisis social, una alarma social en donde se va sembrando el terror de alguna manera, y por eso es muy importante que la intervención del Estado sea con un espíritu superior y con una firmeza desde las fuerzas públicas para restablecer el orden frente a la desarticulación de aquellas bandas, la neutralización de estos grupos terroristas y que el Ecuador pueda tener la paz y la seguridad que necesitamos. Juana, ¿cuáles han sido las causas? ¿Qué ha originado este conflicto? Bueno, es necesario contemplar que han habido más de 29 actos delincuenciales. El más grave, Marjorie, ha sido el ocurrido en el canal TC Televisión, en donde se generó una alarma social, un miedo, y claro, el objetivo de estos grupos era que exista esa transmisión en vivo para sentar como un precedente, como marcando el territorio, la toma de 5 hospitales, la consecuencia también grave de muchas pérdidas humanas y, por supuesto, también sin eludir las pérdidas materiales. Muchos negocios fueron saqueados, gente corriendo en las calles, una joven en brazos de una persona herida siendo trasladada a un hospital. Si bien es cierto, la fuerza pública ha logrado de alguna manera obstaculizar también y desarticular varios intentos de toma de otros canales de televisión, a través también del toque de queda, y garantizar, por supuesto, los servicios básicos, la salud, el acceso a justicia, que no se ha detenido. Sin embargo, sí es preocupante qué es lo que está atrás de estos grupos terroristas, narcodelincuentes, y es efectivamente sembrar el terror. Y por eso es importantísimo hacer el llamado a la comunidad ecuatoriana, a la comunidad internacional, de cuidarnos en compartir esos videos, esas fotografías, porque lo único que generamos es nutrir ese poder de estas bandas narcodelincuenciales, porque eso es lo que ellos desean, sembrar el terror. Es necesario respaldar totalmente la acción gubernamental, la acción de las Fuerzas Armadas, de la policía, y por supuesto hacer un llamado a la unidad nacional. ¿Quiénes estarían detrás de estos actos que el gobierno ha considerado como terroristas? Y quisiera que nos contara si ha existido un precedente con acciones similares en el pasado.
Por supuesto, recordemos que este detonante del caso Metástasis, es decir, en donde se devela y se pone sobre la mesa desde la fiscal general del Estado con mucha entereza, se pudo visibilizar que Norero, Fito, Colompico y varias estructuras delincuenciales estaban operando a través de la justicia y la fiscal general, siendo un precedente, poniendo sobre la mesa estos lobbies políticos y compra y venta de habeas corpus, de medidas cautelares para privados de la libertad, para gente criminal a través de la justicia. Jueces, políticos involucrados en mensajes, se pone sobre la mesa esta red de sobornos y esta es la antesala para que efectivamente se crezca o se encienda la mecha en estos grupos delincuenciales, porque se dan cuenta que se está develando que existe una narcopolítica en el Ecuador. Y esa narcopolítica que coarta la justicia, que toma presa a la justicia, se enfrenta ante un presidente y ante una fiscal general del Estado que le dicen, con nosotros no se va a negociar, con nosotros no se va a transar, porque nuestros principios democráticos no tienen precio. Y es ahí cuando se enciende la mecha, luego de que se procesa más de 30 personas y se vincula a 8 personas más la anterior semana, entre políticos, figuras públicas, narcodelincuentes. Y claro, eso enciende y de alguna manera salen a las calles para retomar el control del país desde estas bandas narcodelincuenciales. Y esa es la antesala y, digamos, el contexto para que hoy tengamos la crisis que tenemos en el país. ¿Qué revela el hecho de que alias Fito haya podido fugarse y qué se sabe sobre los guías penitenciarios que estaban como rehenes en esos 5 penales? Bueno, se ha determinado de parte del presidente de la República en los 35 centros de privación de la libertad la activación inmediata de Fuerzas Armadas y controles en todos los pabellones de seguridad. Y cabe destacar que cuando Fito también se escapa, esto también enciende esta mecha porque él tiene poder de estructura, de generar directrices a control remoto en todas estas bandas y visibiliza a la vez también la fuga de Colompico en la noche de ayer, la madrugada de ayer, que estamos en una alarma social porque la vida de nuestra fiscal general corre peligro y es necesario que el Estado brinde todas las protecciones correspondientes para precautelar la integridad física, psicológica de la máxima autoridad de justicia que ha hecho frente a todo este crimen organizado. Digamos que estas figuras que suenan, ¿no? Norero, Fito, Colompico, dan cuenta de cómo la justicia estaba comprada desde el Consejo de la Judicatura, cómo los jueces estaban fallando a favor de la libertad de estos delincuentes. Y solamente la fiscal general toma la autoridad con mucho dominio propio para poder hacerles frente junto con el presidente. Entonces, esto nos hace un mea culpa como pueblo, como ciudadanía, porque nosotros hemos naturalizado de alguna manera la delincuencia. No es posible que hayamos cerrado el año anterior naturalizando las muertes en las calles. Cerramos el año anterior con 40 muertes por 100.000 habitantes. Eso ya es un número alarmante, Marjorie, y nos da mucho que desear como ecuatorianos. ¿De qué manera contribuimos también al votar por esas figuras políticas que hoy están en entredicho? Esos supuestos mesías que salieron de alguna manera a ser los salvadores del país, pero en realidad estaban vendiendo su alma para que las estructuras oscuras de la narcocriminalidad tomen el país.
La comunidad internacional ha condenado lo ocurrido en Ecuador. El presidente de este país se pronunció brindando apoyo, al igual que los mandatarios de varios países de América Latina. Pero en el caso específico de esta decisión que tomó el presidente Noboa de extender el estado de excepción por 60 días, ¿es suficiente esta medida tomando en cuenta la situación de zozobra y de caos que puede haber en la calle? Sí, naturalmente. Yo creo que el presidente tomó una excelente decisión, toda vez que al respaldar el primer decreto, que es el toque de queda, con el segundo, que básicamente dispone la localización y la captura de grupos narcoterroristas como Águilas, Los Choneros, el Cuartel de las Feas, entre otros grupos que han marcado el terror, y colocarlos como objetivo militar, hace que todo el aparataje institucional se volque a recuperar la paz. Y Ecuador sí es un país gobernable, y nosotros como ciudadanos tenemos que respetar esa institucionalidad, ese levantamiento de la fuerza pública que ha venido desde el presidente con esa sabiduría, con esa determinación por el derecho a la seguridad y a la vida de nosotros como ciudadanos. Aquí no estamos y no necesitamos figuras políticas que se den de mesías desde las bancadas, por ejemplo, legislativas, sino necesitamos hombres con convicción de servicio frente a un mundo caído. Bueno. Y del pueblo como nunca antes, una obediencia a las medidas restrictivas, al respaldo a la autoridad legítimamente asignada, y tanto también a la fiscal general del Estado, porque ellos se han parado a la brecha por nuestra nación, y la unidad de alguna manera ecuatoriana destruye esas fortalezas. Si tienen información de estas bandas, comuníquense a la Policía Nacional, comuníquense al ECU 911, porque toda información en este momento es clave para la localización, sobre todo de todo Colón, Pico y Fito. Juana, quédate allí con nosotros. Gracias por todo este contexto que nos permite entender un poco cuál es la realidad en el país. Vamos a anexar en esta parte de la conversación a Juan Fernando Flores. Él es analista político, para que nos brinde también su visión de lo que ha ocurrido en Ecuador y de este conflicto que se ha generado y que mantiene la comunidad internacional muy atenta. Juan, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, te escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo, compartir este panel junto a Juana Fernández. Pues justamente lo que mencionaba ella es lo más importante en estos momentos. No es un momento de contiendas políticas ni de posiciones, sino de unidad de los 17 millones de ecuatorianos para enfrentar al terrorismo que pretende en estos momentos establecer su orden en el país, y donde la ciudadanía tiene que entender que en este momento no es un punto de apreciación sobre qué creo que está bien, es que tenemos que tomar un solo camino, que es vencer al terrorismo, ubicar a los responsables y prestar todo el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador para enfrentar a quienes el día de ayer pretendieron establecer un orden que no es el que corresponde a nuestro país y que nosotros no podemos permitir de ninguna manera que esto suceda. Por lo tanto, el accionar que se tiene que tener el día de hoy tiene que ser en el sentido de la responsabilidad de ubicar a estos grupos, y que lo que toda la ciudadanía conoce muchas veces en las comunidades, en los pueblos, en las parroquias, se señale a los responsables para que puedan ser, bajo la condición de objetivo militar, ubicados, y que de esta manera empecemos a limpiar y depurar a nuestro país de este mal que está afectando desde hace años atrás, producto del narcotráfico, pero que hoy ya ha tomado una posición de guerra y donde nosotros tenemos como ecuatorianos que defender a nuestro país. Sí, Juan, en este sentido el presidente Noboa decía que iba a contrarrestar lo que han hecho estos grupos que calificó de terroristas, y decía que en el pasado los gobiernos habían sido muy complacientes. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo los ciudadanos ecuatorianos han asumido estas decisiones del presidente Noboa. En estos momentos los ciudadanos están respaldando la posición del presidente Daniel Noboa, porque se entiende que hay un Estado que tiene que responder a la situación, y que, como mencionaba justamente Juan, uno de los puntos fundamentales es la defensa de la fiscal general del Estado. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Una denuncia sobre el caso Metástasis fue lo que descubrió una red de corrupción y entramados en todas las instituciones que hoy tienen que responderse, donde justamente los que estaban cómodos en una cárcel buscaron escaparse y tenemos que encontrarlos lo antes posible. Quienes se fueron a Panamá o están en otros países, tenemos que ubicarlos para que vengan a dar la cara a la justicia, pero que en especial la ciudadanía entienda que no es un juego.
Cuando el día de ayer 13 ciudadanos tomaron la decisión de ingresar con armas a uno de los principales canales de este país para tratar de dar un mensaje de terror, ya en ese momento creo que la ciudadanía entendió que esto no es un juego, que las respuestas que probablemente se vea el día de hoy durante todo el día sea de una reacción de las Fuerzas Armadas y la policía, pero que también del otro lado van a existir respuestas. Muchas veces durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso en los procesos de incautación de droga, que fueron más de 597 toneladas que se incautaron durante 2 años de gobierno, dieron respuesta a que existan acciones en contra por estos mismos procesos, porque muchas veces estaban mejor armados o articulados que incluso nuestras propias instituciones. Por lo tanto, lo que ahora se ha determinado es que existe una guerra en el país y que tendremos que tener respuestas en ese mismo sentido, pero que la ciudadanía tiene que dar el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador. Juana, ¿qué se espera en este momento de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles serían los posibles escenarios de aquí en adelante? Entendemos que es una noticia en desarrollo, pero ya hay 13 personas detenidas. Una vez que se avanza en la investigación, ¿qué se espera para los próximos días? Bueno, es importante el procesamiento por varios delitos, ¿no? El terrorismo, por criminalidad organizada, pero yo creo que un desafío mucho más grande desde el orden público y, por supuesto, desde la Fiscalía General del Estado, va a ser capturar a los peces gordos. Porque aquí estamos hablando de que, ok, vamos atrás de las bandas delincuenciales, de aquellos jóvenes que fueron reclutados por el crimen organizado, pero ¿qué está pasando con aquellos peces gordos, Marjorie, Juan Fernando? Creo que es un llamado de atención para ir atrás de quienes están como incluso figuras políticas, pensando en el 2025, alimentando su ego para poder seguirse nutriendo y siendo fichas claves para que el narcoterrorismo esté todavía enquistado en el país. Entonces creo que es un llamado a actuar con una sabiduría, con prudencia, con un espíritu superior desde las autoridades y desde la ciudadanía para señalar y apuntar y develar aquellos rostros que están, por ejemplo, en fotografías con narcoterroristas desde el 2000 y pico, y que saben y que sabían siempre que habían vínculos de Norero con varios jueces. Entonces creo que es importantísimo ir atrás de los peces gordos, seguir en este develamiento, y algo que me parece interesante que la Asamblea Nacional ha planteado desde varias bancadas, ¿no? El indulto a los uniformados para ejercer el uso de la fuerza, creo que es un punto a favor para que tengamos todo ese contingente en las calles. Se ha convocado también a la fiscalización de diferentes autoridades para que rindan cuentas, por supuesto, de cuál es la estrategia de seguridad nacional y de defensa. Y creo que algo que es también de aplaudir, que se plantee nuevamente la extradición de aquellos que todavía le deben cuentas al país. De aquellas figuras que están también desde control remoto monitoreando qué se hace y qué se deshace en el país. Y algo que es importante, y lo digo también con mucha firmeza y tal vez desde el apasionamiento, porque esto nos ha dolido como país, porque creo que el Ecuador está de luto, es el uso de la fuerza desde esa racionalidad, proporcionalidad, pero sí con mucha contundencia, porque es momento de neutralizar a todos aquellos quienes han sembrado el terror en las familias ecuatorianas. Por eso el respaldo irrestricto a nuestras máximas autoridades. Sí, ayer veía el testimonio de un trabajador de ese canal de televisión que no daba crédito a lo que había ocurrido y hablaba de la rápida respuesta de los efectivos de las Fuerzas Armadas en llegar al canal y poder mantener a salvo a las personas que allí trabajaban. Quisiera que nos hablaran desde el punto de vista de la opinión pública, cuál es el impacto que han tenido los hechos que ocurrieron ayer. Juana, tú que estás allá, ¿qué sientes como ecuatoriana al encontrarte con esas imágenes que han sido ampliamente difundidas? Juan, tú que también vives en Ecuador, quisiera conocer la opinión de ambos, ustedes que están allí de cerquita y han sido parte de esta historia que se está viviendo en Ecuador. Pues bueno, ahí no sé si Fernando, ¿quieres mencionar algo o me adelanto? No, por favor, adelante. Perfecto. Bueno, creo que en esta escalada de violencia, algo que caracteriza desde la doctrina el conflicto armado interno es que tiene justamente actos violentos que siembran el terror en la ciudadanía. Entonces, es el mensaje que ellos querían dar tomándose los canales de televisión.
El objetivo de ellos no era amedrentar a las personas, el objetivo era enviar un mensaje de poder, de control, de jerarquía, de toma del país. Entonces, ante eso, claro, el sentir del ecuatoriano, de nuestra parte, creo, como analistas políticos, no sé si mi colega comparte, pero es definitivamente este llamado a que nos pongamos a la brecha junto con las autoridades y lo digamos, aquí estamos, desde la academia, desde la ciudadanía, desde el tejido comunitario para sostener, para respaldar, para incluso servir en lo que ellos necesiten. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos todo un frente, toda una milicia que se levante, tanto pública, desde el orden público, como también desde la ciudadanía. Y algo muy importante que lo dije hace un momento, tenemos que invitar a la ciudadanía, Marjorie, a que no comparta y difunda las fotografías de heridos, de los atentados, de los coche bomba, porque es lo que ellos desean, transmitir ese mensaje de terror. Hay que restarle y quitarle micrófono a aquellos quienes han querido sembrar el terror. Sí, de hecho la policía incluso había desmentido algunas informaciones que se han compartido que no son reales. Entonces es bien importante este punto de verificar lo que la gente va a compartir y de ver cuál es el efecto. En Ecuador, ¿cómo ha sido el manejo de la información, Juan? Tú que también estás allá. Bueno, yo creo que durante 13 minutos del día de ayer se buscó establecer justamente este estado de terror y que sin duda frente a una ciudadanía que nunca en su vida ha visto algo similar y que de la noche a la mañana estaba pasando en vivo por uno de los principales canales del país, generó un estado de zozobra y miedo donde muchos ecuatorianos se acostaron con el temor de con qué país se iban a encontrar. Pero la gran diferencia es que el día de hoy, sobre todo por las acciones que en la noche sucedieron, hemos visto una ciudadanía que entendió la responsabilidad que tiene y que debe acompañar este proceso tanto a Fuerzas Armadas como a la policía. Estábamos viendo que en varias ciudades del país en la noche, en los operativos que se estuvieron dando, por ejemplo, ciudadanía que tiene autorizado el porte de armas salió a acompañar a la policía para que tengan un refuerzo en ese sentido. Comunidades que se están organizando para así sea darles alimentación o hidratación a los efectivos para que puedan tener dado el propio proceso de avanzada en el que están. Es decir, ahora estamos viendo una ciudadanía que está siendo responsable y de alguna manera busca apoyar con lo que pueda, porque el apoyo aquí es desde un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, como también el que se pueda señalar a los responsables. Aquí muchas veces, y lo veíamos en lo de ayer, estamos viendo que jóvenes entre 16 y 25 años fueron los que protagonizaron estas imágenes muy lamentables en este canal. Pero aquí no es cuestión de las edades que tienen, es quiénes están detrás. ¿Cuál fue la intención del accionar que hicieron? Porque seguramente hoy veremos otras acciones. Yo creo y estoy convencido que van a buscar generar terror a través de ataques a otras instituciones o en otras provincias donde hasta ahora no han asomado, pero que acá la respuesta tiene que ser efectiva de la ciudadanía y entender que cuando se declaró este estado de guerra, no es un juego y que la responsabilidad que ahorita tenemos que tener como ciudadanía es a responder con el respaldo, con la acción, pero también con el señalamiento a los responsables, porque nuevamente lo digo, el llamado a la unidad es perfecto para enfrentar en estos momentos a quienes quieren establecer al terror, pero que no se perdone ni se olvide por qué llegamos a donde hoy estamos en el Ecuador, porque en función de eso tendremos que posterior a sobrepasar esta situación, buscar esos responsables para que le den la cara a la justicia ecuatoriana, estén donde estén, dentro y fuera de nuestro país. Juan Fernando, estás hablando del sentimiento de los ecuatorianos, de con qué país se iban a conseguir el día de hoy. Quisiera que nos hablaras, que nos hicieras esas proyecciones desde el punto de vista político, de qué sigue en los próximos días, desde el punto de vista judicial también, qué se espera, qué significa este estado de excepción, este estado de emergencia. Una de las principales denuncias que ha hecho la Fiscal General del Estado y que toda la ciudadanía lo comparte en los procesos de indignación es cuando vemos que son detenidos quienes están cometiendo delitos y que a las pocas horas ya están libres. Algo que hoy tendremos que ver es la fuerza real de los jueces para que quienes se han presentado en los diferentes delitos no aparezcan de la noche a la mañana libres. Y para eso, los que fueron detenidos el día de ayer con la toma del canal han sido acusados bajo la figura de terrorismo para que también los jueces no se vayan a buscar salidas judiciales que les permitan buscar una liberación. Pero más allá de eso,
Lo que hoy el país tiene que ver es resultados sobre el decreto que se ha establecido, resultados sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la policía, porque lo peor que podría ocurrir, y es lo que ellos buscaron ayer dentro de un estado de excepción, es simplemente decir sí, hay un estado de excepción, pero no sirve para nada porque míranos, estamos en las calles, estamos tomando un canal, es decir, hoy tiene que haber una respuesta contundente y esperamos también que ocurra la captura de los 2 presos que se fugaron de las cárceles y que no son menores, son los principales narcos de este país y que hoy en día justamente están siendo buscados desde que desaparecieron de las cárceles ecuatorianas. Al igual que uno de los puntos yo creo que es fundamental y no podemos dejar de lado porque los videos recorrieron mucho ayer en las redes sociales es cuál es el estado real de las cárceles a nivel interno y de quienes permanecen secuestrados, porque las tomas que se mostraron el día de ayer, donde algunos de ellos fueron asesinados, nos da también a entender que qué está sucediendo dentro de estos centros penitenciarios, que es donde ellos lamentablemente durante mucho tiempo han tenido beneficios y por eso manejan desde las cárceles el accionar en las calles. Sí, ha sido muy criticada este tema de la posible complicidad en las cárceles de los cuerpos de seguridad y sobre todo mucha gente se pregunta, ¿van a quedar estos hechos impunes? Juana, tú hablabas de un punto importante. Han logrado capturar a 13 personas, pero no están los peces gordos. Y hablabas de factores políticos que pudiesen estar ligados. Quisiera que profundizaras un poco más en este tema. Sí, el caso Metástasis desnudó a varias figuras, jueces, fiscales, autoridades nacionales. ¿Cómo es posible que la directora de la cárcel, Guayas, desaparezca? ¿Cómo es posible que tengamos que solicitar una orden de allanamiento para la casa de un fiscal, para la casa de un juez? Eso nos da, digamos, un jalón de orejas como instituciones para que comprendamos que hay pus, que hemos estado poniendo tierrita en la herida, curitas en la herida, pero no hemos estado trabajando sobre el orden público, sobre una verdadera estrategia de defensa nacional, una verdadera inteligencia a nivel, digamos, de las estructuras gubernamentales. ¿Quiénes están en las filas del Consejo de la Judicatura? ¿Quiénes están en las filas de Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, del SNAI, que está a cargo de las cárceles? ¿Quiénes han sido puestos como directores y han transado por $3,000, por $4,000, por $6,000 estar en esos cargos? Porque también hace algunos meses recordemos que varios directores fueron escarchados en redes sociales con justa razón, porque fueron ellos quienes han dado las llaves de las cárceles a los delincuentes dentro de las cárceles. Ellos se paseaban por los techos, se paseaban por los pasillos. Entonces, se perdió la concepción de la verdadera rehabilitación social. Ayer leía un artículo de un colega abogado acá en Quito, muy interesante, que decía, no confundamos los derechos humanos con la firmeza que tienen que tener dentro de los centros penitenciarios. Porque hay categorías para dar la cara, Juana, frente. Sí, disculpa. Sí, termina la idea. Sí, para dar la cara frente a toda esta estructura delincuencial en las cárceles del país. Gracias por esta información, por este aporte noticioso, por ponernos en contexto con este análisis bien asertivo sobre lo que está ocurriendo. Una noticia, por supuesto, en desarrollo. Repito, estaremos muy atentos para llevarles a ustedes las actualizaciones. Feliz día para ambos. Gracias, Juana, por tu tiempo. Juan Fernando, gracias por estar con nosotros en Buenos Días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.